Bueno, el tema que vamos a ver a continuación es membrana celular. Está dividido en dos partes generales. La primera parte es la estructura de la membrana celular y su función, y la segunda es el transporte que se da a través de esta membrana. Entonces, bueno, en el tema de la estructura de la membrana celular y su función, entonces, como estructura tienen que tener en cuenta que es una bicapa de fosfolípidos. Bicapa es porque pues tenemos dos fosfolípidos. Estos fosfolípidos tienen una parte hidrofílica e hidrofóbica. Y adicionalmente tenemos estas partes negras que ven en la imagen que van a ser proteínas. Entonces, pues tenemos la parte de lípidos, tenemos proteínas y adicionalmente tenemos carbohidratos. Entonces, algunas proteínas tienen estas cadenitas de acá, que son estas bolitas, que son carbohidratos. Entonces, fíjense que tenemos proteínas integrales, que serían estas, porque están a través de toda la membrana. Tenemos proteínas periféricas, como son estas, porque están solamente en la periferia de la membrana. Y tenemos glucoproteínas, que son estas porque están asociados a carbohidratos, que recuerden que el carbohidrato más básico es la glucosa, entonces por eso glucoproteína. Adicionalmente tenemos moléculas de colesterol, que serían estas como colitas o manchitas que se ven acá metidas. Y las proteínas integrales pueden ser como esta negra, que es completa, o pueden ser como esta de acá, que tiene un canal. Entonces es importante que tengan en cuenta la de los canales para más adelante. Entonces, ya manera la bicapa lipídica, entonces acá vemos los fosfolípidos como un zoom. Entonces, tenemos dos fosfolípidos, uno al frente del otro, si los ven acá, y está compuesto de una parte hidrofílica, es decir, que le gusta el agua, e hidrofóbico, que no le gusta el agua. Y por eso se acomodan las partes hidrofóbicas una contra la otra, dejando la parte hidrofílica hacia afuera. Entonces tenemos un ambiente acuoso adentro de la membrana y un ambiente acuoso por fuera de la membrana. Entonces se acomodan de esa manera simplemente por fobia al agua. Ya las proteínas que les dije que están en la membrana, entonces, ¿qué funciones pueden tener? Entonces, primero tenemos algunas que tienen sitio de unión a hormonas, entonces en la parte externa se va a unir una hormona que va a desencadenar una señal en la parte interna. Entonces, cuando dicen que, por ejemplo, en el caso cuando uno se asusta, entonces el cuerpo libera adrenalina. Entonces, esta adrenalina va a llegar a ciertas células que tienen este tipo de proteína, la hormona se une y me va a enviar una señal a la célula que va a recibirla. Entonces, sea de correr o de liberar más adrenalina, cualquier caso, pues es un ejemplo de una hormona que se va a unir a una proteína de la membrana celular. Tenemos enzimas, entonces también las enzimas, recuerden que son proteínas, entonces las membranas pueden tener enzimas que van a catalizar reacciones, entonces ya sea que formen compuestos o rompan compuestos. Tenemos proteínas que van a cargar electrones, entonces esto es un ambiente propenso para que los electrones se pasen de un lado al otro. Esto es importante, por ejemplo, en la respiración. Tenemos canales para el transporte pasivo. ¿Se acuerdan que les dije que habían proteínas integrales que tenían canales? Entonces simplemente generan un canal a través del cual va a poder pasar esta molécula, que no pueda pasar a través de la bicapa fosfolipídica, pero sí va a poder pasar por el canal. Y tenemos bombas que son para el transporte activo. Entonces eso se los explico más adelante cómo es el transporte activo, pero para que tengan en cuenta que hay proteínas que van a funcionar como unas bombas y van a gastar energía. Entonces, a manera de repaso para la estructura de la membrana celular y su función, entonces que está compuesta por lípidos, proteínas y carbohidratos. Recuerden que los lípidos están en los fosfolípidos, las proteínas están a través de toda la membrana y pues los carbohidratos están unidos a las proteínas. Es una bicapa de fosfolípidos y tiene una parte hidrofílica e hidrofóbica. Y adicionalmente, como está en un ambiente acuoso, entonces está la teoría del mosaico fluido. Esta teoría simplemente es que no es
una parte, o sea, son unas moléculas compactas, sino que están constantemente moviéndose. Y pues eso también es muy importante para la célula y para el transporte, que lo vamos a ver más adelante. Entonces el transporte. Entonces tenemos un tipo de transporte que es el transporte, que es la difusión normalmente. La difusión puede ser facilitada o simple. Y simplemente lo que es que yo, por ejemplo, como ven en la imagen, tengo el color rojo, el color verde y el color azul. A los 5 minutos empiezan como a mezclarse. Si ven las pepitas, entonces inicialmente tenemos unas pepitas muy ordenadas, después van mezclándose. ¿Por qué? Porque pues acá está todo el rojo, entonces el verde va a mezclarse hacia el rojo hacia el verde y hacia el azul. Y el azul hacia el verde y así sucesivamente. Y al cabo de 10 minutos vamos a tener una mezcla homogénea de todas las bolitas. Eso es difusión. Entonces difusión pasiva es cuando las moléculas pueden pasar a través de la bicapa de fosfolípidos. Y facilitada es cuando necesitan un canal de proteínas por el cual va a pasar el sustrato. Y simplemente en la difusión es un movimiento normal que va a pasar de una alta concentración a una baja concentración. Entonces, si yo en una fiesta pongo los niños de un lado y las niñas del otro lado y pongo una membrana que van a ser como una fila de papás a través, pues los niños simplemente van a mezclarse porque pues las parejas normalmente son niño, niña, niño, niña, niño, niña. Y al final de la fiesta vamos a encontrar homogéneamente a través de todo el salón un niño y una niña en pareja. Eso es difusión. También tenemos osmosis. Entonces osmosis es el movimiento de agua a través de la membrana celular. Entonces podemos tener en una solución hipertónica, quiere decir que afuera de la célula está muchísimo más concentrado que adentro de la célula, entonces el agua va a salirse. En el caso de una célula animal, como no tenemos pared celular, entonces simplemente se va a comprimir la célula y pues se va como a chupar, deshidratándose. En el caso de la célula de la planta, como tenemos la pared celular, pues no va a perder su forma, pero sí se dan cuenta cómo se desprende la membrana celular en esta imagen y pues la célula también pues prácticamente se muere. Una solución isotónica es una solución que tiene la misma concentración tanto adentro como afuera, por lo tanto el agua pues no se va a salir ni va a entrar, sino que se va a quedar constante tanto en la célula del animal como en la célula vegetal. Y la hipotónica, lo que va a pasar es que está más concentrado dentro de la célula que afuera. Entonces, en el caso de la célula animal, como el glóbulo rojo, va a entrar tanta agua que se va a explotar. Y en el caso de la pared celular, pues puede entrar mucha agua, pero la pared celular va a generar como cierta protección y rigidez y pues va a evitar que se explote. Pero entonces se vuelve lo que llamamos túrgida. Entonces se vuelve como más rellenita y eso también ayuda a las plantas a crecer y a mantener como su estatura. Por eso van como en contra de la gravedad. Y el último tipo de transporte es el transporte activo. Entonces, ¿se acuerdan que les mencioné que en las membranas celulares habían proteínas que funcionaban de bombas? Entonces, lo que va a pasar con el transporte activo va a ir en contra del gradiente de concentración, es decir, va a pasar partículas de una baja concentración a una alta concentración. Y para poder hacer esto vamos a utilizar energía. Entonces volvamos al ejemplo de la fiesta. Si los papás quieren separar a los niños y las niñas que se están emparejando para bailar, pues van a tener que utilizar energía porque van a tener que hacer fuerza para volver a separar de un lado del salón las mujeres y del otro lado del salón los hombres. Entonces esto es transporte activo, va en contra del gradiente de concentración. Y hay diferentes formas, entonces hay que la bomba solamente pase una partícula, que pase dos partículas o que pase una partícula en un sentido y otra partícula en otro sentido. Y por último, el último tipo de transporte que tenemos es como comer y secretar en las células. Entonces, para comer lo que vamos a tener es esta partícula. La membrana, como se acuerdan que les dije que era un mosaico fluido, es decir, puede unirse y romperse, entonces va a formar como esto que se llama invaginación
y va a formar una vesícula. Y entonces dentro de la célula pues vamos a descomponer esto y se va a comer. Y por otro lado tenemos la vesícula para secretar. Entonces acá está todo lo que es como basura de la célula y lo que va a hacer es que se va a pegar al borde de la célula, se va a unir la membrana celular de la célula con la membrana de la vesícula y lo que va a hacer es poder secretar o expulsar. Entonces, endocitosis que va a entrar, entonces es esto, y exocitosis, apréndaselo en inglés como exit. Entonces, enter es endocitosis y exit es exocitosis. Entonces, para que no se les olvide, entonces tenemos difusión, ya sea simple o facilitada. Simple es que pasa a través de la bicapa de fosfolípidos, facilitada es que necesitamos un canal de proteína y va a ser el movimiento de partículas de una alta concentración a una baja concentración. Osmosis es el movimiento de agua de una baja concentración de partículas a una alta concentración de partículas. En osmosis tengan cuidado a la hora de definirlo si están hablando del movimiento de agua o de partículas. Acuérdense que osmosis es el movimiento de agua. Si es el movimiento de partículas, pues se vuelve difusión. Entonces, el agua va a pasar de una baja concentración de partículas a una alta concentración de partículas, es decir, donde hay mucha agua a donde hay poca agua. Entonces, para que no se vayan a confundir. Y transporte activo es el movimiento en contra de un gradiente de concentración y recuerden que necesitamos energía. Vamos a pasar de una baja concentración a una alta concentración. O sea, estamos en contra de lo que normalmente pasa y por eso necesitamos energía.